Buenas noches. En unos minutos va a comenzar la tercera clase del curso a distancia de bioética clínica aplicada con los profesores doctor Gabriel Damper Llanes y la doctora María Eugenia Fernández de Damper. El tema que vamos a abordar hoy es la prescripción médica, algo más que una receta, un acto científico, técnico o un acto normal. Como siempre, vamos a escuchar entonces primero la clase del doctor y después pues tendremos nuestra ronda de preguntas y respuestas. No, Bueno, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes al primer curso de bioética clínica aplicada entre el Instituto Internacional de Bioética y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Como hablamos desde la primera vez, en las 2 semanas o en las 2 primeras semanas, vimos los fundamentos generales de las dos grandes situaciones que produjeron cambios muy importantes y significativos en la vida y en la historia del ser humano en general, en todos los ámbitos e indudablemente en la medicina. Para hoy o a partir de hoy vamos a comenzar a ver ahora problemas específicos que se han generado de esos inmensos cambios evolutivos iniciados a mediados del siglo XX. Indudablemente, en un curso tan corto no los podemos revisar todos, pero vamos a revisar los que considero más importantes y más significativos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la prescripción médica. ¿Es un acto médico o es un acto moral? Este tema tiene una particular importancia por la significación que tiene en la vida, en la salud de los pacientes, dado que la prescripción médica es de los actos que con más frecuencia se realiza en la medicina. De la misma manera que la semana pasada, quiero comenzar con un pequeño resumen de las dos clases anteriores porque considero que es importante para efectos de consolidar un poco el conocimiento y darle direccionalidad a estos temas, que es particularmente importante en los casos que estamos analizando. Como recordarán, hablamos pues de dos grandes eventos que se iniciaron y consolidaron a partir de mediados del siglo XX, un inmenso desarrollo científico y tecnológico y unos cambios sociales muy importantes y significativos que generaron una nueva realidad, que generaron una nueva cultura, una nueva era e indudablemente generaron una nueva medicina. Una nueva medicina que, como les decía, es diferente a la medicina que se ejerció durante toda la historia, durante más de 24 siglos. Es diferente en sus contenidos, es diferente en la forma de ejercerla e indudablemente en los problemas éticos y la forma de enfrentar esos problemas éticos. Por lo tanto, deberíamos partir por decir que ya no se puede enseñar ni ejercer la medicina de la misma forma que se ejerció hasta hace pocas décadas. Todos estos inmensos cambios que enumeramos las semanas anteriores trajeron indudables beneficios. Ya hablamos de ello en relación a reducción de la mortalidad de muchas enfermedades, mejor calidad de vida y una serie de efectos francamente positivos de los cuales no tenemos ninguna duda. Pero además de esos efectos positivos, sabemos también que se producen a raíz de todos estos inmensos desarrollos y cambios sociales efectos negativos. Por una parte, la velocidad en la que estos desarrollos han ocurrido generaron una condición disruptiva que ha afectado el funcionamiento en general de todos los aspectos relacionados con la medicina.
Pero además de eso, o incluso más importantes que eso, todos estos cambios han tenido efectos ambivalentes. Como les decía, efectos positivos, pero también efectos negativos. Por tanto, esta ambivalencia genera una dimensión moral. Como decía el doctor Gracia, los poderes tienen una dimensión moral. Hay cosas que se pueden y no se deben, y hay cosas que se deben y no se pueden. Todo lo que técnicamente es posible no necesariamente es éticamente aceptable. Y estas frases, que se las he repetido en varias ocasiones, es bien importante que las tengamos siempre presentes, porque uno de los grandes errores que se está cometiendo en la medicina de hoy es considerar que el solo hecho de contar con la tecnología nos obliga de alguna manera a utilizarla. Y eso es absolutamente falso. Lo que tenemos realmente que conocer es cómo utilizar esa tecnología de la mejor manera en los momentos en que realmente pueda ser de mayor utilidad, y saber exactamente cuándo no debemos utilizarla. Bueno, dentro de esa lista de efectos negativos que se fueron generando, que se han ido generando a lo largo del tiempo, podemos ver aquí algunos de ellos. No los voy a leer nuevamente, pero todos, como dijimos, plantean situaciones éticas que tenemos que diagnosticar, que tenemos que conocer y que tenemos que resolver como son, no como si fueran problemas de otro tipo, de índole clínico o de índole administrativo, etcétera, etcétera. A todo este desarrollo tecnológico, dijimos la semana pasada, se le asoció uno de los cambios más importantes en la historia de la medicina: el logro de la horizontalización de las relaciones, el paso de lo que se denomina el paternalismo médico, que se impuso durante más de 24 siglos, en los cuales el médico decidía lo que era mejor para el enfermo. El paciente, perdón, solo tenía que obedecer, pero las decisiones eran tomadas por el médico de acuerdo a lo que él consideraba era mejor, según sus principios, según sus valores, y por lo tanto aplicaba sin tener que informar ni preguntar muchas cosas al enfermo. Esto dio origen también, como hablamos la semana pasada, a un nuevo modelo de relación médico-paciente. Y no solo de relación médico-paciente, sino de relación también del paciente con el resto del personal, del médico con la familia, una relación bajo una condición de autonomía. El modelo paternalista cambió a una condición de autonomía, donde en este caso no es ahora el médico quien decide, sino las decisiones deben ser decisiones conjuntas, compartidas entre el médico, el paciente, puede ser los familiares, aunque no es estrictamente necesario. Lo importante es que el paciente, que esté adecuadamente informado y capacitado, es el que realmente debe tener la última palabra. Y de ahí se deriva el conocido consentimiento informado. El consentimiento informado no es otra cosa que el modelo ejecutivo de ese modelo de relación médico-paciente autonómico. Bueno, de estos avances sociales también se han derivado interrogantes, dudas, problemas relacionados con qué informar, cómo informar, a quién informar, cuánto informar, en qué momento informar, con la intención de respetar la dignidad de los enfermos, los derechos, su autonomía, su voluntad y su proyecto de vida. Por lo tanto, dentro de este grupo ahora de situaciones que tenemos enfrente
de dudas, de problemas y de interrogantes, tenemos necesariamente que actuar. Nos preguntaríamos, o ustedes se preguntarán indudablemente, ¿por qué insistir tanto en la ética? Bueno, insistimos tanto en la ética porque somos seres humanos. Y como seres humanos, somos los únicos seres sobre este planeta que decidimos. Y al decidir, somos seres morales. Somos los únicos seres que podemos decidir, que tenemos libre albedrío para decir sí o no, para tomar nuestras propias decisiones en relación a aquello que consideramos que es lo que se debe hacer para actuar de manera prudente y correcta. Algunos, espero que pocos, también deciden qué hacer para actuar de manera incorrecta, pero la mayoría, aspiro, buscamos realmente decidir lo mejor para actuar de una manera prudente y correcta en nuestra vida. En ética, cuando existe un solo camino, cuando existe una sola vía, cuando existe una sola alternativa, no hay nada que decidir. No hay ética, no hay dilemas, no hay conflictos, no hay problemas éticos, porque solamente hay una vía y esa vía es la que debemos tomar. Pero cuando existen dos o más vías, ahí tenemos que decidir. E insisto nuevamente, somos los únicos seres en este planeta que podemos decidir. Y lo importante además de esto es que al decidir asumimos una responsabilidad moral y algunas veces legal. Cuando usted vea un perro o una serpiente que lo va a morder, corra, porque difícilmente va a cambiar de opinión o va a analizar las consecuencias de si lo muerde o no lo muerde. Simplemente va a actuar de manera instintiva. Los seres humanos, a diferencia de eso, tenemos que tomar decisiones analizando permanentemente las consecuencias de esas decisiones y asumiendo las responsabilidades de la decisión que finalmente tomamos. Bueno, en el caso de estos avances de la ciencia y de los cambios sociales, como decíamos hace rato, se han generado consecuencias y efectos positivos y consecuencias y efectos negativos. Este médico no tenía mucho que decidir, contaba con muy pocos recursos para actuar, lo escaso que tenía era lo que podía usar, no tenía indudablemente guidelines con múltiples alternativas para el tratamiento de cada enfermedad y su comportamiento ético se regía, como dijimos la vez pasada, en base a un código, a una norma preestablecida que le señalaba cómo debía comportarse básicamente ante determinadas condiciones. Sin embargo, la situación que vivimos ahorita es diferente. Tenemos múltiples alternativas. De esas múltiples alternativas, a la hora de una determinada enfermedad, determinamos un diagnóstico y nos planteamos diferentes formas de tratamiento. La mayoría de las enfermedades en la actualidad tienen diferentes formas de tratamiento y tenemos que seleccionar una. Y al tomar esa decisión, estamos haciendo un acto moral porque estamos asumiendo una responsabilidad. Por lo tanto, ya los códigos deontológicos no nos permiten resolver la mayoría de las situaciones que vivimos hoy. Como ya he dicho, los códigos deontológicos siguen siendo importantes, siguen estableciendo un camino, una guía de actuación, pero no nos permiten resolver las situaciones que nos plantea la medicina de hoy día a día. Por lo tanto, fue necesario moverse a una forma de ética que se denominan éticas de la responsabilidad. Y la bioética es una ética de la responsabilidad.
Y para ir profundizando un poco en este término de la bioética, ya les había dicho que la bioética plantea 4 principios. El primer principio es la beneficencia, que nos dice que debemos actuar en beneficio o con el máximo beneficio que podamos lograr para nosotros mismos y para con los demás, y en este caso con los pacientes. Un segundo principio que dice que no debemos hacer daño. Un tercer principio que nos dice que debemos respetar la autonomía, del cual hablamos la semana pasada, y un cuarto principio que nos dice que debemos actuar con justicia. Pero esos 4 principios nos dicen lo que debemos hacer, pero no nos dicen cómo vamos a lograr cada uno o el cumplimiento de cada uno de esos principios. Estos principios no tienen una jerarquía específica. La jerarquía se la vamos a dar dependiendo de las consecuencias de cada situación. Como veremos cuando hablemos de el manejo o de los casos clínicos desde el punto de vista ético, cómo podemos entonces jerarquizar estos principios para buscar, relacionándola con los valores, con las circunstancias de cada paciente, buscando la mejor alternativa que al final sea la que respeta más su condición de ser humano, es decir, el respeto como un fin y no solo como un medio, que es el célebre enunciado kantiano. Presentamos la vez pasada el caso de un paciente, recuerdo, de 68 años, que tenía un antecedente de cardiopatía isquémica, infarto antiguo, diabetes, hipertensión, que había tenido un síncope y que, bueno, al llegar a la clínica estaba consciente, no recordaba nada, se decidió hospitalizar. En ese momento hablamos de que el consentimiento que le dieron no tenía ninguna validez, porque simplemente le dijeron que lo firmara. Pero durante la monitorización encontramos que tenía colgajos de taquicardia ventricular y por lo tanto se le propuso colocarle un desfibrilador implantado, al cual él se negó. Y uno se preguntaría ahí, ¿por qué se negó? Se negó porque una taquicardia ventricular con síncope, enfermedad coronaria, e infarto del miocardio no necesariamente es igual a un desfibrilador implantado. Porque desde que comenzamos a estudiar medicina nos dijeron que en medicina 2 y 2 no son 4. Por lo tanto, en cada caso clínico, a manera individual, debemos establecer un proceso de deliberación entre los hechos, los principios, los valores, las consecuencias, para buscar aquellas alternativas que maximicen el beneficio y reduzcan al máximo los daños. Y eso lo hacemos a través de las éticas de la responsabilidad. Por lo tanto, en este paciente teníamos 2 alternativas y tal vez otras que pudieron también producirse dentro del proceso de deliberación. Y de esas tenemos que escoger cuál es la mejor para el enfermo. Como les decía, las normas y principios nos dicen qué hacer, pero no nos dicen cómo hacerlo. Por lo tanto, dentro del proceso de discusión y de intercambio de ideas, incluyendo los valores en ese proceso de deliberación, es que podemos llegar a la decisión final, que en este caso, repito, es una decisión moral, y que cuando el paciente explicó claramente sus razones por las cuales se negaba a recibir ese desfibrilador, se pudo entender perfectamente bien. Había estado en un campo de concentración, luego se había ido a Venezuela, había pasado una vida extraordinaria, un matrimonio y unos hijos extraordinarios, y él quería morir de repente. Lo que le estábamos ofreciendo era un aparato para que no muriera de repente. ¿Qué hubiera pasado si lo obligamos, si le insistimos, o como si se propuso en algún momento lo anestesiamos para ponerle ese desfibrilador
y el paciente hubiera terminado luego una unidad de terapia intensiva con tubos, ventiladores, un proceso de morir lento con gran sufrimiento. No, el paciente quería morir en paz, quería morir de repente. Y eso era su voluntad claramente expresada. De forma tal que, repito, los códigos deontológicos cambiaron de alguna manera a este nuevo modelo de ética aplicada, de ética de la responsabilidad basada en estos 4 principios y en la jerarquización de estos principios dependiendo de las consecuencias, como iremos viendo a lo largo del curso. Es decir, de la deliberación de hechos, valores y circunstancias a través de un juicio clínico y moral, buscamos el mayor beneficio para el enfermo. ¿Y por qué el mayor beneficio para el enfermo? Porque definitivamente está clara que la principal obligación del médico es y ha sido siempre buscar el mayor beneficio del enfermo. Ya desde Hipócrates se decía claramente, hay que describir lo pasado, conocer lo presente, predecir el futuro, practicar esto y ejercitarse respecto a las enfermedades en 2 cosas: ayudar o al menos no hacer daño. Es decir, al médico a lo largo de toda la historia se le ha pedido que busque el mayor beneficio del enfermo. 24 siglos después, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos claramente estableció también en su artículo 4 que al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debe potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas concernidas, y se debe reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas, lo cual también fue ratificado por diferentes declaraciones a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, con toda esta tecnología que tenemos, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es buscar cómo utilizarla para lograr el mayor beneficio del enfermo. El grave problema que tenemos es que es tan inmensa la variedad de alternativas con la que contamos que muchas veces no logramos saber qué significa el verdadero bien para el enfermo. Y por lo tanto, tenemos de alguna manera que tratar de establecerlo. Por tanto, vamos a tratar de definir un poco qué significa hoy el bien para el enfermo. Bueno, el bien es un criterio subjetivo. El bien no tiene límites. El no hacer daño tiene un límite, pero hasta cuándo se hace bien no tiene límites. El hacer bien cambia con el tiempo, cambia con las culturas, cambia con las personas. Depende del criterio subjetivo de quien lo hace y de quien lo recibe. Aquello que para alguien puede representar un bien, para otro pudiera no serlo, e incluso ese mismo acto pudiera producirle un daño. Además, un acto puede ser beneficente para una persona en un momento determinado de la vida y puede no serlo el mismo acto en otra circunstancia de la vida. El avance de la ciencia y la tecnología por sí solo es muy importante, pero no es suficiente para lograr una atención médica de calidad, de excelencia, que proporcione el verdadero beneficio para el enfermo. Y este es un concepto que debe quedar muy claro, porque como decía al principio, se tiende a confundir la tecnología con el beneficio, y que si le aplicamos las últimas tecnologías
o le damos los últimos medicamentos que han salido al mercado, estamos haciéndole un mayor bien al enfermo que si no los utilizamos. Se confunde, por lo tanto, la tecnología con la calidad de atención médica, lo cual definitivamente es un gran error porque estamos dejando por fuera una serie de aspectos muy fundamentales. Entender el bien del enfermo como un concepto integral va mucho más allá de la eficacia científica, de la eficacia tecnológica del tratamiento o del procedimiento propuesto. Significa hacer lo mejor para un paciente, y aquí está subrayado, en particular de acuerdo a sus valores y circunstancias. No es lo mejor de acuerdo a lo que existe para una determinada patología o para una determinada enfermedad. Es lo mejor para ese paciente en particular de acuerdo a sus valores y sus circunstancias. Ahora, dentro de todo esto entonces, o dentro de esta perspectiva de lo que representa hoy el bien para una persona, ¿qué papel juega la prescripción médica? Indudablemente que el médico puede hacer el bien de muchas maneras. Escuchar. Muchos pacientes van a la consulta y lo que quieren es que los escuchemos. No quieren más nada. Están bien, tienen todo estable, pero quieren que los escuchemos. Acompañar es una forma de ayudar a un paciente muchas veces. Consolar, recomendar, pero la prescripción es sin duda el recurso que más frecuentemente utiliza la mayoría de los médicos para hacerle bien al enfermo. Es la recomendación que el médico le da una vez que piensa que ya tiene claro el diagnóstico y que tiene clara cuál es la alternativa terapéutica que le puede recomendar. Por lo tanto, la prescripción juega un papel fundamental en este tema de hacer el bien al paciente. Ahora, si buscamos la palabra prescribir en el diccionario de la lengua española, dice que se trata de recetar, de ordenar un remedio. Y eso no es lo que debemos entender por prescribir, porque esta definición se limita al acto concreto de elaborar una receta, ¿verdad? Ordenar un medicamento. Y visto de esta manera, la prescripción médica luce como un acto aislado, desligado del proceso clínico del cual se deriva la recomendación que se está prescribiendo. Aún más, minimiza la responsabilidad moral y legal implícita en el acto de prescribir. Por lo tanto, la prescripción debe ser vista desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más que una simple receta. Y ese es otro concepto que quiero dejar bastante claro. A la hora que hacemos una prescripción, asumimos una inmensa responsabilidad moral y en muchas ocasiones una responsabilidad legal. La prescripción es el acto final de un análisis clínico que está orientado a definir un diagnóstico y en consecuencia un tratamiento adecuado. Después que hemos realizado todo el proceso clínico, que parte de la historia médica, todo el juicio médico, los exámenes complementarios, toda la información que podamos recabar, conocer, la experiencia, llegamos a unos diagnósticos presuntivos, a un diagnóstico definitivo y en base a eso tomamos una decisión sobre lo que vamos a prescribir. Por lo tanto, la prescripción, repito, es ese acto final de ese proceso. Por lo tanto, es el acto real que beneficia o perjudica al paciente. Con esa prescripción le podemos salvar la vida,
y con una prescripción también podemos acabar con la vida. Por lo tanto, se puede decir que la prescripción resume las virtudes y los defectos del proceso clínico. Si el proceso clínico fue adecuado, la prescripción será correcta. Pero si el proceso estuvo errado, muy probablemente la prescripción también lo estará. Si no se lleva a cabo un proceso clínico estricto, minucioso, transparente, la conclusión muy posiblemente va a estar equivocada. Y finalmente, como ya hemos dicho, por ser producto de una decisión entre diferentes alternativas, implica una responsabilidad tanto médico como legal. Cuando hablamos de prescripción en este momento, estamos hablando de la prescripción de medicamentos, de exámenes, de cirugía, de hospitalizaciones, de ingresos a cuidados intensivos, de rehabilitación y de todo aquello que implique una orden médica que el médico emite para que se ejecute un acto como parte del diagnóstico o del tratamiento de ese enfermo. Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir una adecuada prescripción? Bueno, y esta parte también es fundamental. Una prescripción debe estar siempre validada científicamente. Y validada científicamente quiere decir que esté demostrado en ensayos clínicos que esa medicación o que ese procedimiento que se está prescribiendo tiene validez científica, tiene eficacia científica. Si una prescripción que hagamos no está validada, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que va a ser beneficiosa para el paciente. Toda prescripción además tiene una evaluación o debe tener una evaluación de los posibles daños. Si no está validada, tampoco sabemos qué daño puede provocar. Si una determinada droga no ha sido sometida a ensayos clínicos para evaluar su eficacia y evaluar los posibles daños tóxicos que pueda producir, tampoco sabemos si esa medicación que estamos dando o ese procedimiento que estamos indicando pudiera producirle un daño al paciente porque lo desconocemos totalmente. La tercera condición que debe tener una prescripción es que debe respetar, ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, los valores del enfermo. Solamente se puede prescribir aquello que el enfermo considera, después de estar informado y estando capacitado, considera que eso es lo que es para él lo más conveniente. Para el paciente que vimos, lo más conveniente no era un desfibrilador, era morir en paz. Y finalmente, toda prescripción debe tener una adecuada relación costo-beneficio. Y si lo vemos así, resulta que cada una de estas condiciones que debe cumplir una prescripción coinciden con los principios de la bioética. Que sea validada científicamente y demostrada su eficacia es lo que nos permite decir que esa medicación, que ese procedimiento es beneficente y puede ser de beneficio para ese paciente en particular. La evaluación de los posibles daños es lo que nos va a decir si es o no maleficente, que es el principio de no maleficencia. Al respetar los valores del enfermo, se está cumpliendo con el principio de autonomía y al adecuar la relación de costo-beneficio, se está cumpliendo con el principio de justicia. Por lo tanto, la beneficencia o el principio bioético de la beneficencia significa que el procedimiento diagnóstico o terapéutico es eficaz.
El principio de no maleficencia significa que esa medicación o procedimiento tiene un rango aceptable de seguridad. El principio de autonomía nos garantiza que está individualizado, porque las prescripciones, además de validadas, deben ser individualizadas. Como ya dijimos, el bien depende de cada quien. Lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otro. Por lo tanto, toda prescripción, al respetar la autonomía de ese enfermo, está respetando o está cumpliendo con la individualización. Y finalmente debe tener una relación de costo-beneficio, como veremos las dos clases más adelante, veremos que el costo-beneficio es una condición indispensable desde el punto de vista de justicia sanitaria. Ahora, ¿qué problemas enfrenta la medicina de hoy para lograr cumplir con todos estos elementos? Bueno, resulta que no es nada fácil. La medicina de hoy nos plantea serios problemas para lograr muchas veces garantizar una adecuada validación de ese procedimiento o de esa droga que vamos a administrar. Se requiere que contemos con una información suficiente y veraz en la historia clínica. Se requiere que el proceso clínico sea llevado de forma adecuada, transparente, para que, como dijimos hace rato, los resultados sean ciertos o por lo menos cercanos a la realidad. Y debe contar, como ya acabamos de decir, con una validación. Los problemas es que muchas veces contamos con una información insuficiente o de poca calidad en los datos clínicos. Por lo tanto, eso hace que el resultado final pudiera no ser el más adecuado, como veremos en un caso a continuación. Este paciente de 43 años de edad presentó un síncope en la calle, fue trasladado al hospital. En ese momento que llegó al hospital estaba consciente, pero no recordaba nada. El electrocardiograma mostró un ST elevado en toda la cara anterior. Era un claro infarto del miocardio extenso de cara anterior. En aquel momento lo que se disponía era de trombolítico, se le aplicó un trombolítico, poco tiempo después el paciente presentó una nueva pérdida de conocimiento y la tomografía demostró una hemorragia cerebral masiva. Es decir, no sabíamos lo que una de las personas que lo trasladó sabía, que era que al caerse se había golpeado la cabeza. Es decir, tenía una contraindicación absoluta para haberle puesto un trombolítico. Por lo tanto, no hay ninguna duda que la información tiene que ser completa, tiene que ser veraz, tiene que ser adecuada, porque si no, las conclusiones, los resultados y la solución que busquemos pueden ser erradas. Luego, pueden haber errores en el procedimiento. Lo que le decía, el procedimiento que va de la historia clínica para llegar eventualmente a un diagnóstico, unos diagnósticos presuntivos, un diagnóstico definitivo, es todo un proceso clínico que puede eventualmente tener errores. Y de la misma manera, si existen errores en el procedimiento, pueden existir errores en la prescripción que vayamos a decidir. Y muy importante lo que viene a continuación, dificultades para la validación y la individualización de la prescripción que vamos a hacer. Ya dijimos que en el momento actual, luego de todo el proceso clínico, solemos tener varias alternativas de tratamiento. Si ustedes vieron la charla del doctor Palacio el miércoles pasado sobre tratamiento de la angina crónica, pudieron ver la inmensa cantidad de alternativas terapéuticas que están planteadas para el tratamiento de la angina inestable y de la angina estable. Y vieron las dificultades que han transcurrido durante 20 años o que se han presentado durante 20 años para lograr aclarar cuáles sirven y cuáles no sirven. Y resulta que cada vez se demuestra más
que todo lo que pensábamos posiblemente no es lo más adecuado. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes en todo este tema de la validación y de la individualización basada en las evidencias. Y aquí empieza entonces lo que yo he llamado bioética basada en la evidencia. Vamos a usar las evidencias para demostrar los problemas que tenemos para la validación de cada tratamiento. El primer problema que se nos presenta siempre es la cantidad de información disponible. Cuando se comenzaron las publicaciones médicas en 1665 había una sola publicación. A lo largo del tiempo se han venido incrementando de manera casi exponencial y actualmente tenemos unas 100.000 revistas que se producen sobre temas médicos o afines, sin contar los libros. Y ahí tenemos un problema: cómo revisar toda esa información. Resulta prácticamente imposible accesar y revisar toda esa información. Pero además tenemos importantes problemas con las estadísticas o las formas en que son presentados los resultados que podemos leer. En este estudio de una comparación del tratamiento de la angina estable entre angioplastia y tratamiento médico, nos demuestra que no hubo ninguna diferencia entre uno y otro. Pero si vemos este otro estudio, poco tiempo después, nos demuestra que hubo un 20% de mejoría con la angioplastia en relación con el tratamiento médico. Y así usted va leyendo la literatura y va viendo que hay importantes diferencias en eso que debemos hacer, que es simplemente la lectura crítica de la literatura. Pero muchas veces el médico no está preparado para hacer una lectura crítica o para interpretar unas estadísticas que son muy complejas y que muchas veces, como veremos, están manipuladas. Por otra parte, también sabemos que el 50% de los tratamientos que se utilizan en la actualidad no tienen evidencias definitivas y claras de eficacia. Debido a eso, vino ocurriendo toda esta situación que todos conocemos hoy, que en los Estados Unidos se venían realizando cerca de 1 millón de intervenciones coronarias percutáneas, de las cuales del 30 o el 45% estaban dirigidas a tratamiento de la angina estable. Cuando ya se sabía que no había diferencias entre el tratamiento médico y el tratamiento con la coronografía y el stent. Hubo que esperar hasta el 2020 para que saliera el estudio isquemia y se comenzaran entonces a cambiar las guidelines. Pero durante mucho tiempo, millones de personas fueron sometidos a estudios hemodinámicos, a cateterismo, algunos de ellos con complicaciones que, si lo vemos ahora retrospectivamente, no estaban justificados. Pero ya se sabía bastante en la literatura que lo más probable era que no estuvieran justificados. Y de ahí la importancia de ese análisis de la literatura para tratar entonces de conseguir qué es lo que está ocurriendo en todo ese proceso dinámico. Otro problema con las evidencias es que muchas veces la evidencia se manipula. Aquí no importa tanto de qué se trata el estudio. Lo que me interesa demostrar es que en este estudio lo primero que se hizo es lo que suele hacerse, de que los resultados se muestran como reducción relativa de riesgo. La reducción relativa de riesgo es un porcentaje del porcentaje. Por lo tanto, da mucho más que la reducción real del riesgo. Porque la reducción real del riesgo en este caso, o de riesgo absoluto en este caso, era solamente del 2%. Y es importante aclarar que esa diferencia era estadísticamente significativa, pero solamente de cada 100
ese tratamiento iba a actuar adecuadamente en 2. Y eso el médico debe conocerlo. Y muchas veces el paciente debe conocerlo para tomar una decisión adecuada. Bueno, doctor, si usted me está diciendo de cada 100, nada más le hace beneficio a 2, aunque estadísticamente eso sea positivo. Bueno, mira, ese medicamento me resulta muy costoso o me produce un malestar, yo prefiero no tomármelo y ponerme en el 98% de los que realmente ese medicamento no actúa. El doctor de María, que era el editor del Journal of American College de Cardiología, presentó una conferencia muy interesante en una oportunidad precisamente criticando muchas de estas manipulaciones estadísticas. Y una de ellas es una que a mí me llama mucho la atención, que se llaman los endpoint compuestos. Y los endpoint compuestos no son otra cosa que, como no hay una validación para un determinado endpoint, de acuerdo al número de pacientes que se utilizó, unen 2 o 3 endpoints. Eso es cierto que aumenta la eficiencia, de la investigación, porque con menos pacientes y menos costo se puede llegar a conclusiones. Pero entonces usted ahora lee la mayoría de los trabajos y le dice que fue favorable el tratamiento para reducir la mortalidad del infarto. Pero cuando lo lee en detalle, resulta que se compararon 3 endpoints: la muerte, la hospitalización y las complicaciones, y para cada uno por separado no fue estadísticamente significativo, pero sí fue estadísticamente significativo para los 3 juntos. Y yo me pregunto cómo le digo a un paciente, mire, este tratamiento que yo le voy a indicar no hemos demostrado ser eficaz para evitar el infarto, evitar las complicaciones o evitar la mortalidad, pero sí para las 3 cosas juntas. Por lo tanto, es un método útil que se utiliza en muchísimos trabajos en la actualidad, pero que debemos entender de qué nos están hablando, porque a veces la conclusión que están sacando no es necesariamente verdadera, o por lo menos es una verdad a medias, y puede estarse simplemente manipulando esa información. Esto pasa con todas las medicinas. Si nos vamos a los antipsicóticos atípicos que se llaman, cuando salieron, a pesar de que eran mucho más costosos que los anteriores, se demostró que eran mejores. Por lo tanto, se comenzó a cambiar a los pacientes a estos otros antipsicóticos. Y bueno, durante mucho tiempo se hizo así. Y 10 años después, con unos estudios que eran independientes de los laboratorios, se demostró que no era tan cierto el mayor beneficio de estos antipsicóticos. Y todo esto se debe, repito, a que muchas veces hay manipulación de la información, que aunque sea estadísticamente significativa, no necesariamente es lo que se está expresando en la revista. Este estudio, que ya creo que les mostré, en la rosuvastatina comparada con el placebo, primero hacen las curvas más amplias para que se vea que la diferencia es mucho mayor, pero la diferencia otra vez fue de 2 pacientes por cada 100. Y eso hay que conocerlo, el médico tiene que saberlo. No nos podemos limitar solamente a la información de que sí, la rosuvastatina está claramente demostrada que es mejor que el placebo o que otra estatina. Es una forma simplemente de generar un engaño en el cual los médicos como profesionales no deberíamos caer. Sabemos que la industria farmacéutica tiene importantes conflictos de interés e invierte grandes sumas de dinero para lograr determinados resultados que muchas veces son muy efectivos, son muy útiles. Gracias a ello hemos logrado extraordinarios avances, pero también muchas veces son manipulados o no son informados. Aquí tienen este estudio donde cuando las drogas daban positivas, se publicaba el resultado en un 98% de los casos.
Pero si el resultado de la droga daba negativa, resulta que más del 16% no se publicaba. Muchos medicamentos nuevos llegan al mercado con información incompleta sobre eficacia y seguridad y solamente muestran ser ligeramente mejores que los que ya existen. O se puede llegar, y aclaro que esto es absolutamente a título de chiste, una situación como la que ven, donde un investigador le dijo al jefe, o el jefe le preguntó que qué había pasado con el antidepresivo que estaban probando, y el asistente le dijo, bueno, fue un total desastre. El 97% de los que lo tomaron se murieron. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y el jefe le dijo, no, no se preocupe, eso lo podemos arreglar. Y sacaron la propaganda que decía que el 97% de los que tomaban ese antidepresivo Depremax más nunca tendrían depresión. También vimos en algún momento la fabricación de nuevas patologías, cómo se ha manipulado la situación dentro de ese proceso de medicalización de la vida para en algunos momentos crear enfermedades y buscar entonces tratamientos para esas enfermedades que se están creando. Todo esto que les estoy contando son absolutas realidades que la consiguen en la literatura y que muchas veces simplemente los médicos no leemos. El tema del PSA con el cáncer de próstata, que es muy bueno, es muy exacto, pero la recomendación es que no se haga, porque cuando se hace, entonces sale positivo, aumenta el número de biopsias o de cirugías y de complicaciones. Y resulta que en algunos casos es la única forma de saber que el paciente sí tiene una forma avanzada de un cáncer y que le sería favorable tratárselo. La misma medicina basada en evidencia, se sabe, existen demostraciones de que muchas veces falla. Y falla porque precisamente hay un bias en una serie de estudios que, como les vengo diciendo, generan esa confusión. Otras veces tenemos las situaciones donde tenemos varias guidelines que nos dan varios enfoques diferentes de los tratamientos. Entonces, ¿a cuál le hacemos realmente caso de esas guidelines? Se ha estudiado todos los sitios donde puede haber errores dentro de un procedimiento de investigación y son realmente bastantes. Aquí tenemos otro caso donde el Lancet se tomó la portada de su revista para anunciar que 2 clases de drogas antidepresivas frecuentemente utilizadas en la depresión por Alzheimer, posteriormente se demostró que no eran mejores que el placebo. ¿Y por qué todas estas diferencias, todas estas situaciones? Bueno, porque 2/3 a 3/4 partes de los ensayos clínicos publicados en las principales revistas han sido financiados por la industria. Existen evidencia de que los estudios financiados por la industria producen resultados que son y que difieren de los estudios financiados de forma independiente. En comparación con los ensayos independientes, los ensayos patrocinados por la industria exageran los efectos positivos del tratamiento a favor de los productos fabricados por su patrocinador. Como ven, lo que les estoy son dando advertencias de lo que está ocurriendo en la realidad y de lo cual los médicos somos responsables de cuidar. Si vamos a ver la evaluación de daños y del principio de no maleficencia, también nos encontramos con problemas. Ya habíamos dicho en la primera charla que los hospitales se han transformado en sitios muy complejos que ha llevado a situaciones de lo que se llama error médico y que desde el año 2000 se viene denunciando que en los Estados Unidos mueren entre 44,000 y 98,000 personas por error médico. Son errores de situaciones que eran previsibles y que no se detectaron. Hay otras estadísticas que hablan hasta de 225,000 muertes por errores que fueron haber sido prevenidos.
Por lo tanto, resulta a veces difícil también el no hacer daño. Aquí tenemos otro artículo que dice que 100.000 pacientes ancianos fueron hospitalizados por efectos adversos. Y aquí tenemos la cara de un médico que publicó el Time hace ya bastantes años en una entrevista que le hacían a los médicos cuando eran hospitalizados y simplemente estaban aterrados porque muchas veces los médicos sí sabemos lo que pasa y eso no lo saben los enfermos. Como también dijimos, ahora estar en un hospital es más peligroso que volar en un avión o que escalar montañas. En relación al respeto a los valores del enfermo, ya hablamos la vez pasada bastante, pero sabemos que hay serios problemas en el tema del consentimiento informado y que un alto porcentaje de esos consentimientos informados están incompletos o los pacientes no los comprenden o simplemente no los llegan ni siquiera a leer y que por lo tanto se violenta el principio de autonomía cuando ese paciente es entonces hospitalizado o sometido a determinados tratamientos sin él conocer todos los aspectos relacionados con ese tratamiento. Y finalmente, en relación con el principio de justicia, que decíamos que toda prescripción debe tener una relación de costo-beneficio adecuada, sabemos que los costos en medicina se han incrementado de forma muy evidente en relación a la inversión y eso ha llevado a una gran inequidad, donde sabemos que más de 2 millardos de personas no tienen acceso a normas de sanidad, que 1 millardo de personas no tienen acceso a agua potable y 800 millones de personas no tienen acceso a la atención médica debido al problema de los altos costos que, repito, muchas veces son consecuencia de que no se toman las previsiones para evitar dar y gastar más de lo que se debe gastar. Un alto porcentaje de pacientes aún en los Estados Unidos, un 27%, no puede costear sus gastos médicos. Y hay denuncias aquí de la Academia Nacional de Medicina. Hace 2 años se gastaron 570.000 millones de dólares en gastos médicos que no eran necesarios. Por lo tanto, debo advertir que muchas veces somos los médicos los que producimos estos gastos, que generan inequidad al indicar procedimientos que no están indicados, al indicar medicinas más costosas cuando pueden haberse usado medicinas más económicas, al indicar procedimientos cuando podía resolverse la situación con un buen examen clínico. Y de esta forma incurrimos en gastos que incrementan los costos de atención médica y terminan simplemente comprometiendo la atención de muchos enfermos. ¿Qué repercusiones tiene todo esto que hemos hablado en la práctica clínica? Bueno, lo que les decía, muchas personas no reciben los tratamientos que requieren. Existe una subutilización de muchos tratamientos de eficacia demostrada, como vemos aquí en la insuficiencia cardíaca, subutilización de los diuréticos, de los betabloqueantes, de los inhibidores de la ECA, drogas demostradas en su eficacia, que escasamente logran llegar a una utilización de un 70-80%. Por lo tanto, también podemos ver el uso inadecuado de antibióticos que llega a ser una causa de mortalidad elevada en los hospitales, o llegamos a ver la implantación de equipos en el cual, según este estudio, más del 22% de estos desfibriladores implantados no cumplían con las evidencias necesarias. Y esto significan costos, significan riesgos para los enfermos. Lo mismo vemos en el infarto del miocardio, como drogas claramente demostradas en su utilidad no producían efectos, no son utilizadas, son subutilizadas y por lo tanto los pacientes no son adecuadamente tratados. Este estudio reciente muestra cómo 2 décadas de sobreutilización de la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares o el sobreuso de los servicios cardiovasculares
o evidencias de sobreuso de servicios cardiovasculares en países de altos recursos. Y este sobreuso lo que hace nuevamente es crear costos, incrementos importantes de costos. Hoy vemos que muchos pacientes, como lo demuestra esta gráfica, tienen unas indicaciones médicas que según este estudio promedian en pacientes ancianos a 19 medicamentos diarios. Muchas veces vemos récipes así como este, donde los pacientes reciben gran cantidad de medicamentos y si usted los revisa, va a encontrar que muchos de ellos no tienen eficacia demostrada. Y resulta que el señor se está gastando parte de su presupuesto en pagar medicamentos sin eficacia. Y eso crea nuevamente disparidad, crea discriminación, crea inequidad. Todo esto también nos lleva a dificultades para la toma de decisiones en casos complejos, como les conté en una oportunidad, y resulta que los pacientes terminan hospitalizados por tiempos muy prolongados por no hacerse las cosas que se deberían hacer. Y todo esto termina en que los cuidados de la atención médica, a pesar de los grandes adelantos, en forma paradójica se han quedado muy cortos en aspectos fundamentales como la calidad, la evolución, los costos y la equidad. Y por eso muchas personas demandan, porque no están conformes con la medicina que están recibiendo. O muchas personas se van hacia las medicinas alternativas. Por esas mismas causas, decíamos la semana pasada, los médicos están en una epidemia de burnout ante las presiones que tienen y las dificultades para poder resolverlas. Y para terminar, entonces, la prescripción médica es un acto médico y o un acto moral. Lo que sí no podemos entender ni aceptar es que la prescripción médica se siga viendo como una simple receta. Se requiere que cada prescripción sea producto de un proceso impecable de recopilación de los hechos. Se incluyan siempre los valores y las circunstancias. Se lleve a cabo un proceso de análisis clínico adecuado. Se validen las diferentes alternativas terapéuticas sin dejar por fuera alternativas que pudieran ser muy útiles y se individualicen las diferentes opciones. Se requiere que toda prescripción sea producto de un proceso impecable de recopilación de hechos, y se requiere tiempo, dedicación, disponibilidad de información bibliográfica de la cual muchas veces carecemos, capacitación en el análisis crítico y de la información, garantizar una información transparente y no manipulada sin conflictos de interés, como acabamos de ver. Se requieren nuevos métodos de educación médica sustentados en valores y que enseñen al médico en formación a hacer un análisis real, crítico de la literatura. Y se requieren nuevos modelos organizativos y de capacitación en gestión de recursos. Por tanto, volvemos a insistir en que la prescripción es un acto médico y moral con repercusiones legales. No es simplemente una receta. Es el acto que para bien o para mal genera la acción sobre el enfermo. Es la que va a actuar, lo va a mejorar, lo va a ayudar, lo va a curar o lo va a empeorar y hasta matar. Por lo tanto, no podemos seguirnos equivocando. Es un tema que tenemos que estudiar profundamente, que tenemos que educar sobre él profundamente para poder garantizar que los enfermos van a recibir realmente aquellas prescripciones que les son realmente útiles, eficaces y beneficentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Damper. Bienvenido.
Y bienvenido también al doctor Lempira Guevara, que hoy nos está acompañando. El doctor Lempira Guevara es muy conocido pues, entre los posgrados, ya que es el coordinador del posgrado de cardiología del Hospital Vargas, pero además es el secretario general de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bienvenido, Lempira. Bienvenido, Muchas doctor gracias. Eugenia. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que esto es un tema que pareciera tan sencillo y tan que no hay tanto que hablar y fíjate todo lo que, la información que surge en este tema. Yo creo que la gente quedó complacida. Hoy no tenemos preguntas, sin embargo, todavía está abierto pues el periodo de ellas, pero yo la verdad que creo que con el tiempo uno va como haciendo mejor los récipes. Yo sí creo que no solamente quedó clarito que tenemos que estudiar, o sea, yo creo que ser buen cardiólogo es fácil, hay que estudiar. Y hay que también ser crítico con la literatura, sin ninguna duda, ya que nos tienden a confundir. Pero con la experiencia uno ya de verdad sabe lo que sirve y lo que no sirve, y no solo porque lo ha leído, sino porque también, bueno, pues lo ha visto en los pacientes y esto. Pero también está la otra parte de no solamente de saber, sino de individualizar ese paciente y nos ha pasado a todos. El paciente es el primero que va a ir a revisar en Google qué fue lo que le mandamos y entonces si no le hablamos de los efectos secundarios, tan sencillo como eso, uno le manda una lodipina y después viene otro doctor y le dice, "Ah, no, pero eso es lo que mira, te pusieron una cosa que hincha las piernas, entonces ya deja mal al otro médico. Entonces creo que nosotros tenemos que más bien orientarnos diferente y decir, te voy a poner esto y ciertas personas que le hinchan las piernas, no todo el mundo si te hincha me avisa. Entonces que requiere un tiempo, que yo creo que ese es el problema fundamental. Fíjese lo que usted hablaba el otro día, cómo en Estados Unidos le ponen un tiempo, cuánto puedes hablar al paciente, cuánto le puedes explicar no solo de su patología, sino de lo que debe hacer. No sé si Lempira tiene algún comentario o alguna pregunta para los doctores. Sí, definitivamente el tema de hoy fue muy importante porque en el momento de prescribir, y de eso empieza uno a hacer algún tipo de prescripción casi desde los últimos años de los estudios, y uno piensa que nada más allí está vertido el conocimiento que uno tiene y tiene muchísimas otras cosas. Y después, cuando vienen los problemas, uno le ve nada más la parte legal de la prescripción médica. Sin embargo, el aspecto ético y el aspecto moral son mucho más importantes, digamos, para la interrelación entre paciente y médico, mucho más de lo que estamos nosotros acostumbrados a evaluar, y eso que ya nos hemos ido desprendiendo de esa parte paternalista que mencionaba el doctor Damper, que nos acompañaba desde hace mucho tiempo. Yo quisiera saber, la doctora María Eugenia, que trabaja en un área sumamente difícil porque es la parte de ginecobstetricia, y es probablemente donde muchas veces colidan más la parte ética y moral de un procedimiento, de una decisión, sobre todo cuando la paciente está en una etapa muy vulnerable. Tiene el micrófono apagado, doctora. Sí, claro que sí. Es que en los dos extremos de la vida las cosas se complican, ¿no? Tanto en la parte de ustedes que incluso la cardiología está muy cerca de la primera causa de muerte, pues, ni más ni menos. Casi que es una cuestión muy aguda. Y la medicina y la ginecología están en el principio de la vida. Yo en realidad me dediqué últimamente fue a hacer ginecología infanto-juvenil. Y el manejo, aunque si hablamos de género y de los problemas que hay en el género, ahorita no terminamos, pero es una medicina más de acompañamiento del paciente hasta que es como una conducción del paciente hasta que llega a la edad adulta. Y hay momentos de enfermedad muy puntuales, pero más que todo es una medicina de acompañamiento. A mí me gustaría, como para no facilitar algo, decir lo siguiente. El Hastings Center, para la década de los 90, hizo un estudio muy interesante y reunió varios centros sobre los fines de la medicina. Y decía, los fines de la medicina están en juego y tenemos que tener mucho cuidado. Y concluye diciendo, definitivamente lo que tenemos es que prevenir todo aquello
que es prevenible, tratar todo aquello que es tratable, o sea, curar lo que es curable y cuidar todo aquello que no es curable. Entonces yo creo que todas las especialidades se resumen en eso. La gente no puede olvidar, no tiene que irse con el aparato, tiene que no olvidarse de la importancia de la prevención, ¿ok? Y de los tratar lo que se trata. Y no que a veces se distorsiona y se dedican más al detalle de la última tecnología. Yo creo que ahí está la clave ética, de no encandilarse con la tecnología porque es tentativo, es una cosa que encandila, pues. Sí, Entonces, seguro. entonces yo creo que eso es una buena recomendación. Sí, yo creo que la sensatez y el sentido común muchas veces es importantísimo. Yo recuerdo una propaganda del Día de los Enamorados, estoy hablando de hace como 10 años, cuando las tomografías de 64 cortes eran lo más avanzado que teníamos. Había una propaganda que decía que si quieres a tu ser amado, regálale una tomografía y sin tomar en cuenta la radiación que iba a recibir esa persona sin necesidad ni sin ninguna indicación clara. Y eso salió en periódicos y en todas partes, realmente es una cosa alarmante. A nosotros nos toca llamar Hay una pregunta que la entiendo de la doctora Raquel González, que pudiera ser en cualquiera de los dos sentidos. Ella dice un paciente que tiene una indicación formal a recibir un antagonista de la vitamina K como anticoagulante, pero el paciente no lo hace o se rehúsa porque quiere tomar un anticoagulante directo que por supuesto es mucho más fácil de llevarlo. Sin embargo, tiene una indicación médica que lo que necesita es como tener una válvula protésica, o sea, que tiene que ser warfarina. O pues también nos pasa lo contrario, pacientes que pues, deben tomar rivaroxaban o cualquiera de los anticoagulantes directos porque tiene una fibrilación auricular y no tiene dinero y terminan tomando warfarina. Entonces, ¿cómo manejar esa situación en la prescripción? Bueno, Ella mira, dice si debemos poner lo que él quiere o lo que queremos nosotros. bueno, mira, ahí hay que estar muy claro. Y lo hablamos la semana pasada muy, pero muy clarito. El médico no está obligado a hacer indicaciones, prescripciones con las que no está de acuerdo. El paciente puede querer tomar algo porque lo leyó, porque alguien se lo recomendó, porque su compadre toma eso y le cae bien, pero si no tiene una clara indicación médica, el médico no tiene por qué indicárselo. Y en eso hay que estar muy claro. Puse claramente también el ejemplo de un cirujano que me decía, caramba, ya este paciente lo he operado 5 veces, ya yo no tengo más nada que hacerle, yo ya no, técnicamente no hay ninguna alternativa, pero la familia me presiona. No, 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 la familia no te presiona. Si tiene indicación y si no la tiene, no la tiene. Si tiene indicación para tomar un anticoagulante determinado, bueno, ese es el que se le debe dar. Lo que el médico debe estar seguro es que de verdad eso está realmente validado, porque el mensaje que hemos querido dejar con esta charla es que con muchísima frecuencia se indican cosas que no tienen verdaderas evidencias de eficacia. Cuando me hablas de los costos, te digo que con muchísima frecuencia se indica el último anticoagulante, la última estatina, sin que exista una verdadera demostración de que ese estatina es realmente mejor. Y por eso le ponía los ejemplos. Bueno, pero si de 100 personas solamente 2 se benefician realmente, aunque no sabemos cuáles 2, bueno, un paciente que económicamente no puede, oye, no le vayas a mandar la estatina más costosa. Y entonces cuando les ponía el récipe, les enseñaba una cantidad de medicinas que reciben los pacientes, muchas de las cuales no tienen eficacia demostrada. Gastan casi todo su presupuesto en comprarse las medicinas porque el doctor se las mandó, pero resulta que no le están haciendo efecto porque no tienen efectividad. Entonces, eso es hacer un daño a un enfermo, indicarle cosas que no son eficaces. Una vez cuando había escasez
de medicinas en Caracas, encontramos una pobre señora que venía del interior buscando una medicación. Y María Eugenia se puso a tratar de ayudarla para ver cómo la conseguía en la farmacia. Resulta que la medicación no tenía ninguna validez, no tenía nada demostrado. Pero el doctor se la mandó y ella tenía que tomarla. Entonces, la atención que queremos llamar es en eso, que el médico tiene una inmensa responsabilidad moral y legal a la hora de escribir en una receta una indicación, saber que eso tiene una eficacia adecuada, saber que los daños son tolerables, saber que el paciente realmente lo necesita y acepta todas esas consecuencias colaterales que pueden haber y que hay una relación de costo-beneficio, porque si algo está pasando en la medicina de hoy es que no le estamos haciendo caso a las relaciones de costo-beneficio y tendemos a irnos por las medicaciones más costosas porque son las últimas, las que han salido, la que el laboratorio recomienda más, la que el laboratorio insiste más con papeles de colores, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los equipos de tecnología. Hemos entendido que el solo hecho de tener esos equipos nos obliga a usarlos. Entonces se le prescriben, se le indican equipos que el paciente muchas veces no requiere. Ahí le mostré desfiladores implantados que no tenían la indicación que tenían que tener. Una vez presencié que un paciente en un estado terminal con una insuficiencia cardíaca terminal, el cardiólogo le estaba recomendando que se le pusiera un resincronizador y no hubo forma de convencerlo de que ese paciente ya no tenía razón de ponerse un resincronizador. Y la hija, cuando le preguntaron, entonces terminó diciendo, si fuera yo, mi papá hubiera dicho que me lo pusieran. Y entonces le pusieron el resincronizador al señor. Eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Entonces sí, yo sí quiero insistir en que los médicos tenemos una gran responsabilidad moral y legal cuando hacemos una prescripción y que desafortunadamente muchas veces nos las tomamos a la ligera y le damos prioridad a procesos tecnológicos, a recursos tecnológicos. Aquí en los Estados Unidos ya no se examina un paciente. ¿Para qué tengo yo que estar pendiente de si el soplo mesosistólico o no es mesosistólico? No, yo le mando así un eco. O como vi muchas veces en Venezuela, que llamas a un neurólogo para un problema y te dicen, bueno, vele haciendo la tomografía mientras yo después lo examino. ¿Cómo es eso? Esas son realidades que vivimos y que no podemos negar. Entonces la medicina se ha disparado a costos impagables y eso crea una gran inequidad, eso crea diferencias importantísimas y eso crea una calidad de medicina muy mala. Por lo tanto, yo sí creo que este tema es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado y atenderlo bien porque estamos sometidos a una presión terrible de lo que se produce, de lo que se descubre, de lo que se inventa y de lo que los laboratorios nos transmiten con un mercadeo muy eficiente, muy eficaz para convencernos de que sí, ese es el medicamento que hay que darle, aunque la diferencia sea mínima y el paciente esté pagando 5 veces más el costo que debe pagar. Es verdad, muy importante. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Nos vemos el martes que viene. El próximo tema es bien interesante, bien importante. Se llama Decisiones éticas del final de la vida. Tratar o no tratar. Así que nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Dios Me da una envidia del doctor ahí en la universidad. No se pierda, Ay, la verdad que me tiene, pero justamente en el sitio donde yo estaría. Sí, la Ay, Biblioteca Central. sí, ¿no? Y el sol a todo dar. Muchas gracias, de bueno, verdad. Bueno, Vale, muchas muchas gracias, doctores. no se gracias. pierdan el próximo capítulo. Sí, Así es, muchas gracias. Bueno, Bueno, hasta luego, pronto. buenas noches.